Quisiera pedirle si puede abrir en su Biblia y buscar conmigo Mateo 13:31. Mateo 13:31. Voy a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional. Es Jesús quien está hablando aquí y dice el versículo 31. Les contó otra parábola. Y dice, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más que pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las plantas en el huerto. Se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Cuando yo leo este versículo, recordé mi época de escuela. Vamos a ver cuántos se identifican conmigo o tienen hijos o nietos que han hecho el mismo experimento del frijolito y la matita en la botellita. ¿Lo hemos hecho alguna vez? Sí, ¿verdad? Yo lo hice cuando estaba en la escuela y hace como 6 meses me tocó hacerlo con mi hijo otra vez. Y yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, en otra época, que las mayonesas venían en vidrio. Entonces mi mamá nos sacaba la botellita, el envase de la mayonesa y poníamos ahí el frijolito. Entonces, ¿qué le echábamos? Un poquito de tierra, un poquito de agua. Algunos están riendo porque lo recuerdan. Y la curiosidad del niño, ¿verdad? De volver a ver la matita, ¿verdad? Y uno se sentaba ahí en la mesa a ver en qué momento el frijolito iba saliendo. Y a veces pasaban horas o días, bueno, digamos, un día, y no había ningún movimiento. ¿Cierto? Todo estaba igual. Pero el niño comía ansias, ¿verdad? Y uno quería ver la matita donde iba saliendo. Al día siguiente llegábamos y ya veíamos un montículo pequeñito en la tierra. 2, 3 días después ya salía la primera ramita del tallo. Y qué bonito cuando la plantita tiraba un par de hojitas, ¿verdad? Llegaba el niño o llegábamos nosotros todos felices y mami, ya salió, ya va para arriba. Es el milagro de la reproducción de una semilla. Es el milagro de algo desconocido, que no sabemos cómo germina, pero ahí hay un milagro en esa semilla. Jesús enseña a sus discípulos en lo que acabamos de leer a través de una parábola. Y Él pone de ejemplo la semilla. ¿Qué es una parábola? Es una comparación de una verdad para dejar una enseñanza, así de sencillo. Y Jesús vio la forma de comparar el reino de los cielos con una semillita, con una semilla muy pequeña que ahora vamos a ver. El punto central de esto es que empieza muy pequeño, es diminuto. ¿Cuántos de nosotros hemos visto semillas de un arbolito de naranja? ¿Verdad? Las semillas de las naranjas, y a cuántos se nos habrá ido por ahí por mal camino. Pero son pequeñitas. Hay otras matas que tienen una semilla más grande. Jesús nos dice que así es como el reino de Dios empieza en nuestra vida. Y es lo que vamos a ir desarrollando. Empieza pequeñito, empieza en nuestro corazón. Empieza con un día cuando tomamos una decisión y esa decisión nos permitió dar el primer paso. Pero esa semilla tiene que germinar, tiene el poder de crecer lento, pero crece. Porque el ejemplo de la matita de frijol, no nos quedamos horas viendo cuánto crece. No sé si han visto algunos videos en internet que es como un video en cámara rápida, ¿verdad? Entonces cuando ponen la matita y van pasando los días muy rápido y se ve dónde va germinando y germinando y germinando, y a veces el ser humano quiere que la vida sea así, instantánea, pero en Dios son procesos. Porque esa semilla tiene el potencial de convertirse en un árbol muy grande. Porque la vida no es cómo empieza, es cómo termina. Porque la vida cristiana no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. ¿Han visto ustedes esos atletas que corren las maratones, verdad? Tienen una forma muy particular de correr, pero ellos no van rápido, ellos van a un ritmo constante. Porque lo que tienen por delante es que resistir horas de esa maratón. Si sale en un sprint muy rápido, ¿qué va a pasar? No le va a alcanzar, porque es un proceso lento de resistencia. Quisiera mostrarle cómo es una semilla de mostaza.
Y lo vamos a ver en la pantalla. Eso es una semilla de mostaza. Es diminuta. Conseguí algunos datos y dice que tiene 1 o 2 milímetros de diámetro. Esa es la punta del dedo índice. Y Jesús le dijo a los discípulos, el reino de Dios se parece a eso. Es así de pequeñito cuando empieza. Pero va creciendo y se convierte en un árbol de mostaza. Vamos a ver el árbol. Eso es un árbol de mostaza. Ahora quiero aclarar algo que yo no sabía, pero tuve que investigar. No es la mostaza de la salsa amarilla que usted y yo conocemos y mundialmente es conocida, ¿verdad? Es una mostaza del Medio Oriente. Y el árbol realmente, el nombre, digamos, técnico se llama Salvadora pérsica. ¿Sabe para qué se usaba? Para higiene dental. Las ramitas se usaban para limpiarse la boca. No había cepillo de dientes, obviamente, no había pasta. No existía Colgate. Dice que ese árbol puede llegar a medir 7 metros de altura. ¿Cómo es posible que algo que nos cabe en la punta del dedo índice llegue a tener ese tamaño y esa versión final? Y Jesús dice, es lo mismo el reino de Dios. Tiene un potencial tan grande, tiene un ADN tan grande, tiene una identidad tan grande en esa semilla que puede crecer, que puede magnificarse a este nivel. ¿Quién tuvo la fe en algún momento de sembrar una semillita de ese tamaño? Creo que no se esperó que saliera un árbol de este tamaño. Mi tema esta mañana lo he titulado De pequeños inicios a grandes propósitos. Dios quiere que usted y yo tengamos pequeños inicios, pero que seamos llevados de gloria en gloria y de poder en poder. Como la luz de la aurora que va como creciendo. No menospreciemos los pequeños inicios. No menospreciemos cuando empezamos en pequeñito, cuando vemos algo diminuto, cuando creemos que eso es insignificante. Dios logra ver más allá de esa semilla y dice, puede crecer. Y Jesús compara el reino con eso. Ahora, la lógica del reino de Dios es diferente. ¿Por qué Jesús no comparó el reino de los cielos con un roble grande? Y dijo, el reino de los cielos es como un roble, un árbol grande, impetuoso, maravilloso. Lo comparó con una semilla. No lo comparó con el producto terminado, sino cómo empieza. ¿Cómo empezó el ministerio de Jesús? ¿Cómo vino a la tierra? ¿Vino poderoso con un ejército autoritario diciendo lo que había que hacer? ¿O nació en un pesebre humilde lleno de animales, de animalitos sencillos, detrás de una casa, ahí con sus padres? Empezó pequeño y era el Salvador del mundo. Era el Hijo de Dios. Y se hizo una semilla que se plantó en esta tierra. ¿Cómo fue el ministerio de Jesús? Él era un rabí desconocido. Estaba rodeado de un montón de discípulos que no tenían calificación para el puesto. No tenían reconocimiento como líderes religiosos y no tenían ninguna influencia política. Es como que usted se haga un partido político hoy y dirían en Costa Rica no tiene patas. Ese partido no va a pegar en la asamblea porque no tiene ninguna influencia, nadie lo conoce. Él eligió ese perfil de gente. Es como si hoy tuviéramos que hacer un reclutamiento de profesionales y digamos, bueno, necesitamos una persona con experiencia en finanzas. Siguiente. ¿Sabe usted algo de finanzas? Ni una calculadora he usado en mi vida. Contratado. Esa es la lógica de Dios. Suponemos que hoy ocupamos un chef. Y le decimos, ok, cuénteme cuál es su experiencia en cocina. Se me quema el huevo frito. Contratado. Eso hizo Jesús con los discípulos. Jesús tomó pescadores, tomó recaudadores de impuestos, personas de la época que no eran queridas,
Personas de la época que no eran letradas, que no eran profesionales, que no eran árboles grandes. Eran pequeñas semillas. ¿Me sigue? Jesús no fue a buscar el gran árbol de mostaza de 7 metros y decir eso es lo que necesito para que me ayude, porque ya es un producto terminado, es grande, es fuerte. No, Él fue a buscar lo insignificante, lo que nadie le hubiera puesto atención. ¿Quién hubiera apostado porque Pedro, una persona con serios problemas de carácter, ofuscado, torpe en sus decisiones, fuera a escribir historias y páginas doradas en los hechos que hasta su sombra sanaba a la gente? Y donde le termina diciendo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién iba a apostar eso por Pedro? ¿Quién iba a apostar que un recaudador de impuestos que andaba persiguiendo a la gente del lado del Imperio Romano para que pagaran, iba a terminar escribiendo uno de los evangelios más bonitos de la Biblia, Mateo? ¿Quién iba a apostar por ellos? Que después de pescar peces, se iban a dedicar a pescar hombres. Porque Jesús vio en ellos semillas. Y Jesús no quiso traer producto terminado, no quiso traer los grandes, no quiso traer esos árboles, quiso traer los pequeños. Y hay tres personajes de la Biblia que quiero mencionar rápidamente que les pasó lo mismo. Y el primero es Moisés. Moisés, el fugitivo y tartamudo. Recordarán ustedes que Moisés mata a un egipcio y tiene que huir y anda escapándose para que no lo agarren porque tenía miedo. Y él era tartamudo. ¿Y para qué lo elige Dios? Lo elige para que libere al pueblo de Israel de la opresión de Egipto. Tremenda tarea, millones de personas. ¿Se acuerda cuando termina abriendo el mar en dos? ¡Wow! Pero ¿cómo era Moisés? Tenemos el versículo en la pantalla. Éxodo 4:10. Dice Moisés: Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. O sea, yo no soy un orador. Conmigo no cuente. No me llame, yo lo llamo. Yo no sé hablar. Les contaba a los hermanos de la mañana que yo recuerdo cuando estaba jovencito y me pusieron a presidir un culto de jóvenes, ¿verdad? El micrófono era como así. y después de la alabanza había bulla en el auditorio y yo recuerdo que estaba tan nervioso que lo primero que dije fue: muchachos, hay mucho silencio, hagamos más bulla, por favor. Me recordó como a don Ramón, ¿verdad? Él dice: yo no tengo facilidad de palabra. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este siervo tuyo. Es decir, yo tengo rato de que yo no tengo la capacidad de hacer esto. Toda mi vida he sido limitado para hablar en público. He tenido problemas de habla. Francamente, ¿qué dice Moisés? Me cuesta mucho hablar. Francamente, me cuesta mucho hablar. Y hoy nosotros decimos: francamente, me cuesta mucho ser papá. Nadie me enseñó a ser papá. No tuve una figura paterna que me empoderara, que se sintiera orgulloso de mí, que fuera a mis partidos de fútbol, que recogiera mis notas. Y hoy no sé cómo serlo con mi hijo. Francamente, no sé cómo ser una buena esposa, porque viví y crecí con mi papá. No sé cómo ser un buen esposo, porque no tuve una figura de matrimonio en mi casa que me enseñara, porque viví pleitos, porque tuve un papá borracho. No sé cómo administrar una casa porque nunca recibí una mentoría de finanzas. No sé cómo servirle a Dios, francamente no sé cómo servirle a Dios. Yo veo otra gente que lo hace, pero esto no es de ayer, ni de antier, es de toda la vida. Toda la vida me he sentido excluido, excluida. Toda la vida me he sentido detrás de la cortina. Otros lo pueden hacer porque se ven como los árboles de mostaza, pero yo soy pequeñito como una semilla. No sé cómo orar, francamente no sé cómo orar. Yo veo a la gente que ora y que busca a Dios y que habla con ímpetu, y cuando yo llego a la casa no sé francamente cómo orar.
Nos ha pasado. Número 2, David. David es el niño, el chico, cuyo padre prácticamente se olvidó de él. ¿Recordarán ustedes cuál era la misión? David iba a ser ungido para ser el rey de Israel. Y llega Samuel el profeta y Dios le dice, hay que ungir al próximo rey porque Saúl fue desechado. Entonces dice que Samuel prepara un corderito para llevar un sacrificio como en son de paz a la casa de Isaí. Isaí es el papá de David. Y dice que él llega e Isaí reúne a todos sus hijos. Puede leerlo, está en Samuel, primera de Samuel. Reúne a sus hijos, menos uno, pero nadie lo notó. Y hacen el sacrificio, terminan de hacer el sacrificio, todos están felices, ya van a poner la cena y dice Samuel, ok, voy a ungir al próximo rey de Israel. Que pase el primero. Isaí le manda a Eliab, el hijo mayor. Y dice que Eliab pasa, ¿verdad? Yo me imagino a Samuel, lo ve fornido, lo ve inteligente, lo ve de buen verbo, lo ve, ¿verdad? Buena apariencia, y dice, tiene pinta de rey. Lo entrevista y Eliab le dice, sí, yo tengo miles de ejércitos a mi cargo, tengo hombres a mi servicio, he conquistado, he pasado, he hecho, soy como el roble, como el árbol de mostaza que acabamos de ver. Me veo grande, me veo fuerte, me veo... Y Samuel dice en su corazón, este es. Y Dios le dice, un momento, ese no es. Pasa el segundo, se llama Sama. Y pasa Sama y lo ve con su uniforme de guerra, igual lo entrevista y él pregunta, dice, tiene toda la pinta para ser rey. Pero Dios le dice, Samuel, un momento, yo no me fijo en lo que te estás fijando. Yo veo el corazón. Yo no veo la apariencia, yo no veo el producto terminado, el arbolote. Yo veo la semilla en potencia de convertirse en ese árbol. Y entonces pasan siete hermanos, 7 hijos de David. 7 hijos de Isaí, hermanos de David. Y le dice Samuel, Dios dice que no es ninguno de estos. Falta uno. Y dice, bueno, si usted quiere. Falta literalmente un carajillo, que lo tengo ahí haciendo un trabajo sin importancia. Dice, tráigalo. Y ustedes conocen el resto de la historia. Él era el elegido por Dios. Él tenía el corazón conforme a Dios. Él iba a ser el hombre que iba a levantar el altar de Dios en Israel. Él iba a ser el gran conquistador, el gran rey David, del que su linaje iba a venir Jesucristo. Y era una semillita de 16, 15, 14 años. Nadie lo vio venir, ni siquiera su propio papá. Y dijo, bueno, si quiere tráigalo. Y terminan sentándose a la mesa y él comiendo con sus hermanos. Siendo honrado en medio de sus hermanos. ¿Qué era David? El más pequeño. Igual que la semilla. El último ejemplo, Gedeón. Gedeón fue un jefe de una cuadrilla de 300 soldados. La historia de Gedeón es impresionante. Dice que Dios le da una palabra para ir a pelear contra el ejército de los madianitas. ¿Sabe cuánto era ese ejército en cantidad? Escuche bien, 135,000 soldados. 135,000. ¿Sabe cuántos tenía él? 32,000. Ya iba en clara desventaja. Pero Dios lo hace pasar por un par de pruebas a su ejército para que Él se glorifique, y en el par de pruebas que pide se descartan. ¿Y sabe cuántos se descartaron? 31,700 soldados se descartaron. Se quedó con 300. Con 300 contra 135,000. ¿Cómo son las apuestas? 1 a 25,000 millones en contra. Era improbable que lo lograra. Era absolutamente improbable que lo lograra. Pero ojo Gedeón cómo se veía a sí mismo. Lo tenemos en pantalla, Josué 7:15. Dice, pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés. Y dice
y dice Gedeón: yo soy el más insignificante. Soy el más insignificante de mi familia. Yo estoy en la tribu que no tenemos músculo, somos los más débiles. Usted nos ve y si fuéramos reclutados para ejércitos somos los últimos en la fila. Nadie nos quiere. Como cuando uno no es muy bueno en deportes y reparten un jugador para allá, un jugador para acá, elijo a este, elijo al otro, y el último que queda es el que no es muy bueno en deportes, ¿verdad? Y tiene que repartirse a algún lado, ¿es eso o la bola? El clan de Gedeón, él dice: somos débiles y yo soy el más insignificante. Y Dios lo usó para conquistar, para derrotar a 135,000 personas con solo 300. ¿Qué era Gedeón? No era el más fuerte, no tenía el clan más poderoso, no tenía la mayor cantidad, no tenía nada que hiciera, no tenía currículo, no tenía nada que hiciera algo probable de que él fuera exitoso. Pero tenía una palabra de Dios que le decía que lo iba a hacer. Y le creyó. La pregunta es: ¿nos hemos sentido ordinarios? ¿Nos hemos sentido poco probables? ¿Nos hemos sentido insignificantes en algún momento de la vida? ¿Cómo empieza la vida? La vida humana. ¿Cómo empezamos usted y yo? Con una pequeña célula, ¿cierto? La unión de un óvulo con un espermatozoide, un cigoto. Y ese cigoto, en 9 meses, ¿qué produce? El bebé. Y el bebé sigue creciendo a lo que usted y yo somos hoy. Como el reino, empieza pequeñito y sigue creciendo. ¿Qué tuvieron ellos en común? Estos 3 hombres. ¿Cuál es la semilla que nosotros ocupamos hoy? La de la parábola, que es la comparación, es una semilla de mostaza pequeñita como la vimos. ¿Cuál es la semilla que ocupamos hoy? La fe. Ocupamos fe, iglesia. Ellos tuvieron fe. Ellos tuvieron fe para saber y pensar de que su inicio iba a ser pequeño, de que su relación con Dios iba a ser pequeña, humilde, iba a empezar desde abajo, pero que Dios los iba a convertir en grandes hombres. Solo a través de la fe. ¿Qué es la fe? Certeza, confianza, esperanza, creer en lo que no veo. Podríamos pensar si lo que somos hoy es nuestra mejor versión de nosotros, o podemos ser mejores, o podemos crecer. La fe es necesaria, porque dice la Biblia en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible que no podemos agradar a Dios si no le creemos. Estos hombres tenían todos los números de la rifa para perder, todos los números de la rifa para no conquistar, todos los números de la rifa para quedarse pequeñitos. Reconocieron su limitación, pero se agarraron de la mano de Dios a través de la fe y dijeron: voy para adelante y voy a creer lo que Dios ha dicho de mí, y voy a crecer, y un día seré como ese árbol de mostaza que crece y es refugio para animales, para otras personas que puedan ser bendecidas por mi follaje, por mis raíces. Y vendrá viento, tempestad, lluvia, y ese árbol va a estar firme porque ya creció, porque ya ha subido. Yo creo que a Jesús le gustaba la semilla de mostaza, porque en otro capítulo nos dice: si tuviéramos fe, ¿cómo qué? A Jesús le gustaba la semillita de mostaza. Ocupamos una fe del tamaño de esa foto que acabamos de ver. Con eso iniciamos, y podríamos decirle a una montaña, a una situación, a un problema, a un estorbo, a lo que sea: quítate de ahí, muévete. A una enfermedad, quítate de ahí, muévete. El propósito de Dios en mi vida no ha terminado en esta tierra. Yo tengo mucho que dar, yo tengo que ver a mis generaciones, yo tengo que bendecir a mi iglesia, yo tengo que bendecir a mi familia. Es fe. La fe es como una cuerda que viene del cielo, y usted se tiene que dejar ir y creer que Dios te va a sostener, de lo que Él dice es cierto, que es verdad, que Él no miente.
¿Cómo se cultiva una semilla en la forma natural? Una plantita. Bueno, yo recuerdo a mi abuelita, tenía el corredor llena de matas, ¿verdad? Ella les ponía hasta como clara de huevo, ¿verdad? Las hojitas. Y ella les hablaba. Yo no sé cuántos le hablan a las matas. Ven, aquí está la hermana. Y hay gente que le da cariño a la matita, ¿verdad? Tan linda mi matita. Y usted la ve que va creciendo y le echamos abono, le echamos agua, la ponemos al sol si es de sol, la ponemos a la sombra si es de sombra. Y qué bonito llegar al día siguiente y decir, ya está echando hijitos, ¿verdad? Ya tiene una florcita. Y uno se emociona de ver la matita que va bien, que está bien cuidada. ¿Cómo cuidamos la semilla de la fe en la tierra de nuestro corazón para decir, qué bonito que va mi corazón? Qué bonita que prospera mi alma. Y como dice la palabra en 3 Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado así como prospera tu alma. ¿Cómo hago para que mi alma prospere? Porque francamente, como decía Moisés, no lo sé. No hay otra. Necesitamos una vida de oración y una búsqueda de la palabra de Dios. Ese es el abono, ese es el sol, ese es el agua que necesita la semilla de fe para crecer. No hay forma de que la fe crezca en nuestro corazón y le creamos a Dios de lo que Él puede hacer con nosotros si no lo buscamos, si no estamos ahí con Él. David, uno de los improbables que acabamos de ver, lo entendió. Y quiero leerles el Salmo 5, porfa, en pantalla. Salmo 5, esto lo escribió David y escuche. Dice David, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Porque a ti, ¿qué? ¿A ti qué? Oraré. David lo entendió. Esté atento porque mi gemir necesito orar. Necesito tener un tiempo contigo, siendo el rey de Israel. Escribió este salmo y dice, oh Jehová, ¿de cuándo oirás mi voz? De mañana. Quiero contarles algo. Yo en algún momento de mi vida usaba como excusa de que uno puede buscar a Dios en cualquier momento del día. Ellos decían, no, yo no tengo que buscar a Dios en la mañana, lo puedo buscar en la tarde, lo puedo orar en la noche. Pero eso hacía que yo fuera conformista. Y en la noche cansado, ¿verdad? Usted agarra y abre la Biblia, lee un versículo y Señor, gracias por el día de hoy, buenas noches. En efecto, nosotros podemos buscar a Dios a cualquier hora del día. Daniel dice que lo hacía 3 veces al día. Pero la mañana es vital. David entendió que la mañana es vital porque estás a punto de enfrentar tu día, porque necesitas el combustible espiritual para enfrentar tu día, porque necesitas esa palabra revelada en tu corazón, necesitas sentirte bien. He escuchado gente que dice, no, yo madrugo y voy al gimnasio a las 5 de la mañana porque libero endorfinas y yo me voy motivado, ¿verdad? Claro, pero el ejercicio espiritual es doblemente mejor porque tu alma y tu espíritu crece. Porque te vas motivado a enfrentar tus responsabilidades, a quedarte en casa con tus hijos, a hacer lo que tienes que hacer. Dios está contigo. Así como desayunamos en la mañana y ocupamos esa energía en nuestro cuerpo, ocupamos energía espiritual para enfrentar nuestro día. Ocupamos alimento espiritual, ocupamos de Dios. Vivimos en un mundo secular que nos va a ofrecer cosas, que vamos a tener problemas, que va a venir gente que nos quiera dañar. ¿Y cuáles son nuestras armas? No podemos salir desarmados a enfrentar el día. David lo entendió. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. De mañana me presentaré. Él entendió que ocupaba buscar a Dios de mañana. ¿Y sabe por qué? Porque el reino necesita ser nuestra prioridad. Por encima de cualquier otra cosa, ocupamos que el reino en nuestro corazón sea una prioridad. Un versículo muy conocido dice, mas buscad primeramente ¿qué? El reino de los cielos. Está en Mateo 6:33. Dice, busque primero, Jesús dijo, busque primero el reino de los cielos y su justicia.
¿Y qué dice? Todo lo demás les será añadido. ¿Qué es todo lo demás? Yo leí este versículo y yo decía, muchas veces lo he repetido casi que como ¿verdad? Y yo digo, ¿qué es todo lo demás? Quiero leerle esto. Los 3 versículos antes a esta porción dice, Jesús les dijo, por eso les digo, escuche, no se preocupe por su vida. No se preocupe por su vida. ¿Qué comerán? ¿Qué beberán? Ni por su cuerpo, ¿cómo se vestirán? ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Vean las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, pero el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora a su día? Cuando usted dice, Dios mío, no me alcanzó el tiempo para hacer tantas cosas, esfuércese todo lo que pueda. Aún seguimos 2000 y resto de años después sin poder añadir tiempo a nuestra vida. El reloj corre y corre y corre. Y termina diciendo Jesús, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios en el campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vistió como ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo, no hará mucho más por ustedes. Y termina diciendo Jesús, gente de poca fe. Les dice, si Dios tiene cuidado de todo esto que les acaba de decir, no hará más por ustedes. Y termina siendo gente de poca fe. Pero en otro versículo Jesús dijo que si teníamos fe como el granito que acabamos de ver, podíamos mover una montaña. Entonces yo me cuestiono, ¿qué es poca fe? Menos que eso. ¡Wow! Poca fe es menos que ese granito, porque eso fue lo que pidió Jesús para empezar. O sea, algo ínfimo. Y dice, así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Los paganos andan detrás de esas cosas, pero su Padre Celestial sabe de qué tienen necesidad. Y entonces viene el versículo donde dice, busquen primero el reino de los cielos y su justicia, y todo esto que les acaba de decir se les va a dar. ¿Qué es todo lo demás? Las necesidades terrenales. Usted necesita trabajo, dinero, transporte, vehículo, casa, techo, alimento, ropa, ¿cierto? Pero Jesús dice, en la lógica del reino, esa no es la prioridad. La prioridad no es ir y comprarme todo lo que yo quiero y tener para mí y atesorar para mí. El pastor nos decía ayer en una jornada de liderazgo que el verdadero discípulo niega sus sueños para hacer los sueños de Jesús. Se niega a sí mismo, no es lo que yo quiero hacer. No es la búsqueda de la riqueza por riqueza. Es la búsqueda de la voluntad de Dios en mi vida. ¿Cómo hago para hacer la voluntad de Dios en mi vida? Jesús dice, priorice primero el reino de los cielos. Dice que los paganos andan detrás de todo eso, pero Jesús dice, busque el reino de los cielos primero, y todo lo demás el Padre va a tener cuidado de usted. Que si nos preocupamos y tendremos trabajo, que si la inteligencia artificial suplantará mi trabajo manual de hoy, que si una máquina va a llegar a hacer lo que yo hago, que si mis hijos van a poder estudiar, que si voy a poderme comprar la casa que quiero, que si podré tener un día y decir, tengo mi casa propia. Dios le dice, yo sé de qué tiene usted necesidad. Yo voy a tener cuidado de eso. Priorice el reino en el corazón. Ahora, ¿cuál reino? ¿Cuál reino es el que tenemos que buscar? Y probablemente esto sea para otro momento en más detalle, pero el reino que Jesús nos predicó, el reino en el que Jesús dijo que era mejor dar que recibir, ¿lo ha escuchado usted? El reino de la fe, en la que tenemos que tener fe como un grano de mostaza.
El reino de la dependencia de Dios, cuando Jesús dijo, separados de mí, nada podemos hacer. Y que tenemos que estar pegados a la vid. El reino de amar a los enemigos. El mundo, el reino natural dice, si le pegan por este lado, usted devuélvala inmediatamente. ¿Cuál es el reino que Jesús predicó? Si te pegan por aquí, ponga la otra. No es lógica humana, es lógica del reino. El reino que nos motiva a ser sal y luz en esta tierra, que nos demanda que seamos la sal de la tierra y la luz de este mundo, porque una luz no puede estar como debajo de la mesa. Se hizo para iluminar, para ser ejemplo. El reino en que tenemos que controlar la ira. El reino que nos enseñó acerca de los juramentos. El reino que abarca las bienaventuranzas. El reino con el que empezó a predicar y terminó de predicar estando en la tierra. Hace unos días yo me di cuenta de esto y no lo sabía y se lo quiero compartir. Mateo 3 dice que Jesús, cuando empieza su ministerio, dice: arrepentidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el reino de los cielos ha venido a la tierra a través de mí. Y Él lo estaba enseñando. Así inicia Él su ministerio en la tierra. Y en Hechos 1, después de que Él fue resucitado y anduvo, dice, 40 días. 40 días después de haber resucitado, todavía estaba en la tierra. Está en Hechos 1. Y dice que con pruebas indubitables de que estaba vivo. Y andaba por todo rincón predicando el reino de los cielos. Jesús inició hablando del reino y terminó en la tierra hablando del reino. Hay una clara intención de que el reino de Dios crezca en nuestra vida, de que seamos mejores, de que como esa matita, ¿verdad? Que usted le ve la florcita, que le ve el frijolito, que le ve donde crece. Un día usted puede ver hacia adentro su corazón y decir: caramba, ya no reacciono como reaccionaba. Caramba, estoy en crisis, pero estoy tranquilo, porque dice que Dios tiene cuidado de mí y que no he visto un solo justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Caramba, tengo una enfermedad enfrente, pero Dios dice que Él va delante de mí como poderoso gigante y que en la cruz Él curó todas mis enfermedades. Déselo fuerte. Aleluya. Ese es el reino que tiene que crecer en su corazón y en el mío. Tal vez si me ayudan en producción y ponemos la fotito de la semilla, por favor. Wow. Dios es especialista en empezar así. Nos lo ha demostrado a través de la historia en todo. ¿Y cómo termina? La pasamos, porfa. Qué impresionante. Yo quisiera que usted hoy, esta mañana, se fuera desafiado o desafiada para su casa, a creer que Dios no ha terminado con usted, a creer que falta mucho más por crecer, a creer de que usted puede ser como ese árbol, que usted puede crecer, ir de gloria en gloria y de poder en poder, con el reino de los cielos creciendo en su corazón. Si por favor nos podemos poner de pie. Gracias, Señor. Quiero leerle este versículo mientras usted cierra sus ojos y no pierde conexión con Dios. Así funciona la lógica del reino. Para terminar, 1 Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Moisés, francamente, no sé hablar.
pero voy a ir a pararme enfrente de la máxima autoridad de Egipto. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Gedeón, tengo la cuadrilla más débil, no tengo músculo, soy un flacucho. Y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es. Lo menospreciado, David por allá, ni el papá se acordó de él, pero Dios ya lo había visto y había marcado su futuro, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No es porque somos muy cargas, no es porque tenemos mucha capacidad, es porque el reino de Dios, con una semilla de la fe en nuestro corazón, crece y crece y crece y crece a través de la fe, a través de la búsqueda de Dios, a través de la oración, a través de la palabra. Cierre sus ojos, por favor, conmigo, y levante sus manos para decirle: Dios, Señor, aunque nuestro inicio haya sido pequeño, aunque nos veamos improbables, insignificantes, invisibles, detrás de la cortina, como una pequeña semilla, Señor, Tú tienes el poder para hacer germinar esa semilla a través de la fe y convertirnos en un árbol grande que sea de bendición para muchos. Señor, permítenos conquistar nuestra vida. Permítenos conquistar lo que no queremos hacer y buscarte, doblegar nuestra carne y buscar en la mañana. Señor, orarte a ti, entender que tú eres nuestro Padre, que te necesitamos, así como en el cielo. Que tu voluntad sea hecha en mi vida, que yo pueda tener una mejor versión de mí. Vamos, tómese un minuto más para hablar con Dios y dígale: Dios, yo quiero verme crecer, yo quiero ver una hojita saliendo de mí, quiero ver más mansedumbre, quiero ver templanza, quiero el dominio propio germinar en mi vida, quiero el amor a mis enemigos, quiero que la fe crezca en mi vida. Quiero sentir tu paternidad, quiero servirte, quiero empezar a crecer y a crecer y a crecer en el milagro de tu multiplicación, en el milagro de tu crecimiento. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. El cielo ven aquí. Tuyo es el reino, Suyo es todo. Suyo es el reino, el poder, la gloria, por siempre, por los siglos de los siglos. En la antigüedad ellos le daban gloria y honra y alabanza, y hoy usted tenemos el mismo privilegio, usted y yo. Suyo es el reino y está en nuestro corazón. Por siempre, déselo. Dígale: tuyo es mi vida, tuya es mi semilla, tuyo es el reino en mi corazón. Tuya la gloria, la alabanza, el honor por los siglos de los siglos. Tuyo, los siglos de los siglos. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Mientras usted sigue hablando con Dios, un minuto más, si puede bajar sus manos, no pierda este mover, por favor. Yo no quisiera perder la oportunidad. Si alguien que está en la silla dice: yo no estoy seguro de que esa semilla del reino está en mi corazón, yo quiero hacer una oración esta mañana para que usted esté seguro que está ahí y de su salvación. Si usted está en la silla y me está escuchando y siente algo en su corazón, yo quiero que usted repita estas palabras después de mí y diga: Dios, yo quiero la semilla de tu reino en mi corazón.
te pido que me perdones, que me limpies. Reconozco que eres mi Señor y Salvador y quiero que ese reino del que he escuchado crezca en mi corazón y dé buen fruto. Amén. Quisiera saber si alguien de los que estamos acá hizo esa oración conmigo. Si me puede levantar su mano. Amén, amén. Yo quiero orar por ustedes. Por favor, vengan, nos vimos ahora. Vengan, por favor, hermosa familia. Vengan. ¿Alguna otra persona que haya hecho esta oración? Iglesia, denle un fuerte aplauso a Dios porque hay fiesta en los cielos. Aquí está bien. Hoy el cielo está de fiesta porque hay una nueva semilla de salvación sobre ellos. Porque el reino está empezando a crecer como una semilla. Extienda sus manos, por favor. Vamos a bendecirlos, Señor. Bendecimos esta familia. Que el nuevo nacimiento, Señor, de la semilla, de la fe, de la salvación, Padre, sobre ellos. Señor, bendícelos, llénalos. Ábreles un propósito, Señor, esta bebé. Que ella crezca en conocimiento y sabiduría de tu ley, de tu palabra. Bendícelo, Señor. Bendice a este varón, Señor. Tu semilla de la fe, Padre. Bendecimos, Señor. Bendecimos a estas hermanas, Señor. Declaramos tu presencia sobre ellas, tu obra regeneradora sobre ellos, Señor. Que la semilla de la fe del reino crezca en ellas, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso a Dios esta mañana. Dígale gracias. 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 Bendigo su semana. Declaramos que Dios estará con nosotros en todo lo que hacemos. Que su presencia nos cuida, nos guarda. Que crece en nuestro corazón. Y que Dios estará con nosotros en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Buenos días.